y lo decíamos, ¿no? Este tema que fue noticia a nivel mundial y todos se sorprendían cuando querían entrar en sus teléfonos celulares a las distintas aplicaciones, sobre todo Facebook, Instagram y WhatsApp, que estuvieron caídas por más de 7 horas, algo histórico creo que fue esto. Creo, ¿no? Digo, en el sentido de la cantidad de tiempo sin sistema, sin estar funcionando. Por esa razón, nosotros ya vamos a estar en contacto ahora con Diego Rubinstein. Él es el director de la agencia digital DM Fusion. Hay que destacar que es una de las principales agencias de la República Argentina. Y vamos a estar hablando con el señor Diego Rubinstein, quien es el CEO de esta empresa, director CEO, quien nos va a dar algunos detalles de qué es lo que ha pasado con las redes sociales, las principales redes sociales ayer que se vieron caídas en todo el mundo. ¿Fueron hackeadas? Hay distintas versiones, pero para eso nos va a sacar la duda Diego Rubinstein. ¿Cómo estás, Diego, querido? Buena mañana, gracias por estar del otro lado. Hola, buen día a todos, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, sin lugar a dudas, te deben haber cansado de preguntarte a vos como uno de los titulares de las principales agencias digitales especialistas en redes sociales con respecto a lo que ha sucedido en el día de ayer. Desde las 12:15 del mediodía, si no me equivoco, en Argentina, estuvo caído hasta más de las 7 de la tarde, ¿no? Sí, no es la primera vez que sucede esto, que es lo más importante, digamos, en el 2019 también estuvo caída 3 horas las tres redes que son de la misma empresa, lo cual esta vez fueron 7 horas. Obviamente el daño desde lo económico ha sido muchísimo más grande, ya sea para la compañía como para las demás empresas. Recordemos que estamos cerca del Día de la Madre. El Día de la Madre es uno de los pocos días que dentro de todo para todas las regiones en el mismo día. Y por ejemplo, muchas de las empresas en la región y en la Argentina están promocionando todos los regalos, las compras para el Día de la Madre a través de las redes, por lo cual ha sido una pérdida o un momento, un bache bastante grande durante 7 horas en el día de ayer. Digo, y estas pérdidas son millonarias, uno imagina, ¿no? En 7 horas se pierden ventas en todo el mundo a través de las redes sociales y esto, imagino, provoca a los inversores gran preocupación también, ¿no? Sí, la realidad primero que las acciones ayer en el día de ayer con todo esto que sucedió, cayeron 7.000 millones de dólares en estas 7 horas, fue la pérdida en la que fue la caída de acciones de Facebook, que creo yo que con el tiempo van a volver a recuperar porque en verdad fue un miedo, una incertidumbre, un movimiento, pero obviamente cuando la red vuelve a estar en línea, vuelve la confianza sobre las acciones. Pero sí hay que ver cómo se va a ver reflejado el año pasado. Digo, a ver, estamos hablando de un ratito en un año entero, en un año fiscal. El año pasado, en el año fiscal, Facebook dio una ganancia de 29.000, casi 30.000 millones de dólares. Digo, estamos hablando de números enormes, Claro. pero uno de sus ingresos más importantes es la publicidad. Pero, digamos, yendo a lo que tiene que ver con el mercado, A ver, ahí lo perdimos a Diego en la señal. Ahora sí, creo que te parquímetros. escuchamos. No, no es de lo mejor de la señal, pero también, si lo podemos conectar nuevamente, yo quería consultarle también porque se hablaba de hackers, sobre todo a Facebook. Y obviamente estas empresas que forman parte de Facebook también sufren esta caída, esto de salir de servicio durante 7 horas. Uno imagina la pérdida, como nos decía Diego Rubinstein, que es el titular de DM Fusion. Bueno, imagino también que se ha pensado que ha sido hackeada la red social Facebook. Se habló en un momento de esto también, Diego, ¿no? A ver, creo que el problema más serio de todo esto fue la falta de comunicación de parte de la compañía en el día de ayer, donde cuando uno no habla, lo único que hace es generar cualquier tipo de especulación y eso también impacta en la caída de las acciones de la compañía. Al día de hoy no hay un fehaciente desde la misma empresa, por lo cual podemos seguir especulando con diferentes situaciones. Algunos han hablado de un hackeo, lo cual a mí desde el conocimiento me parece medio difícil. Por otro lado, podemos hablar de la caída de estos famosos DNS que vienen hablando.
que a mí me parece muy extraño que en 7 horas o que hayan demorado 7 horas para levantar este servicio, que no debería ser tal. Hay algo interesante que siempre hablaba y que todos pensaban que era como una fábula, pero el día de hoy ya no me parece tan fábula. En el 2017, con el motivo de comenzar a mejorar el mensajero, Facebook lanzó, o sea, interconectó dos computadoras, Alice y Bob, para que entre ellas vayan hablando con inteligencia artificial y generando obviamente un aprendizaje, y en función de ese aprendizaje después ver de mejorar lo que tenía que ver con el mensajero. Y en un momento, después de un tiempo determinado, se empezaron a dar cuenta que seguían hablando en inglés, pero hablaban con repeticiones de frases, repetían palabras 7, 8 veces, no hablaban no estaba clara, no había un hilo No había conductor en la coherencia, digamos. conversación. Exactamente, y ahí se dieron cuenta que estas dos computadoras habían desarrollado un nuevo lenguaje, un sublenguaje basado en el inglés, pero que, por ejemplo, se habían dado cuenta que la repetición de 7 veces una palabra correspondía a cuestiones más binarias. Se asustaron y apagaron y desenchufaron esas computadoras. Entonces, creo que también ahí, como siempre digo yo, esas computadoras lanzaron quizás un código a algún lugar. Hoy se está investigando y se está trabajando mucho con la inteligencia artificial. ¿Habrá sido algo de inteligencia artificial que se metió en algún lado de la compañía y generó este lío? ¿Habrá sido una filtración? Digamos, Facebook está siempre bajo la lupa después de lo que fue Cambridge Analytica en lo que tiene que ver para Europa. Le ha puesto varias restricciones a la red. Ahora hace poco hubo un tema en los Estados Unidos donde estuvieron ante el Congreso de los Estados Unidos argumentando porque les hicieron unas preguntas acerca de cómo afecta Facebook a la imagen de los jóvenes o de las jóvenes, principalmente a las mujeres menores. Digo, hay toda una cuestión en la cual Facebook siempre está sobre la lupa, por lo cual no tenemos más que la posibilidad de especular, pero a Claro. mí me parece que podría venir también por el lado de inteligencia artificial u otras cuestiones que no es lo que nos están diciendo. Claro, más que todo es especulación, como bien decías y aclarabas vos, Diego. Y digo, por ahí, vos hablabas de la falta de comunicación por parte, quien dice Tom Facebook, ¿no? De decir y contar cuál fue el inconveniente, el problema. Pero aquí surge, y me lo hacían referencia también de la producción, la ironía, ¿no? De utilizar otras redes sociales de su competencia para transmitir y contar cuál es el problema que está teniendo. Por ejemplo, usar Twitter diciendo qué es lo que está pasando con Facebook, Instagram y WhatsApp, ¿no? Es interesante el punto, la verdad que fue muy como hasta divertido, ¿no? En este punto. La realidad tampoco es tan ilógico porque siempre explico lo mismo. Facebook es una red social, Instagram es una red visual y Twitter es una red de noticias. Digamos, es la vieja cablera. En algún punto viene a reemplazar la vieja cablera para los que están y saben de periodismo, donde hoy la noticia sucede en Twitter y muchas veces no se chequea con la fuente real y se sale a decir que esa es la noticia válida, o muchas veces sobre una noticia, un fallecimiento o algún acontecimiento, algún accidente, algo bastante trágico donde hay una inmediatez, se sale directamente o se hace una cobertura sobre Twitter, por lo cual no me parece alocado dentro de lo que uno entiende como red social que hayan utilizado Twitter. De hecho, era la única forma que Claro. tenían para poder comunicar lo que les estaba pasando. Y lo otro que es interesante es la vuelta a la edad de piedra, ¿no? Ayer a mis hijos les decía, bueno, esta era mi vida antes de la interconectividad o de la omnicanalidad, ¿no? O sea, mi vida era esto, no había Instagram, no había Messenger, tenés que hablar por teléfono, hay algún aparato que se llama teléfono, que lo creó Graham Bell y Edison, donde ahora me tenés que llamar para poder hablar porque, bueno, ayer la gente me escribía por SMS, hace siglos que no recibía SMS. Claro, claro. Y en algún punto fue la vuelta a la edad de piedra y también nos hace dar cuenta, y no estoy poniendo en tela de juicio, porque yo soy obviamente un adicto y un fanático de la tecnología, pero bueno, cuán dependientes o cómo ha cambiado nuestra forma de vida hacia esta nueva forma de comunicación, ¿no? O sea, la gente perdió la costumbre de mandar SMS o perdió la costumbre de llamarte por teléfono. Es Claro, interesante. justamente, Diego, nosotros mismos en la producción lo veíamos, de decir, no Bueno, podemos contactarnos ni por WhatsApp, ni por Instagram, con las personas que tenemos que entrevistar. ¿Y cuál era? Llamar por teléfono. Y por ahí como que uno exacto. perdió esa costumbre de decir, no, no lo voy a llamar por teléfono, lo voy a molestar. Es lo mismo que tener que mandar un mensaje de texto de un audio que te va a responder. Pero bueno, son las costumbres que uno va perdiendo. Sí. Quien saltaron en una pata, podemos decir, son la gente
de Telegram, porque por ejemplo en contactos míos solamente un ratito nomás empezaron a aparecer, Juan Cruz se unió a Telegram y así empezaban a aparecer un montón de mensajes y gente que dentro de Telegram empezaba a usar esa aplicación de, por ejemplo, buscar contactos que estén cercanos, a menos de 2 kilómetros, y se empezaban a hablar. Creo que Telegram en este sentido sacó ganancias, ¿no? A ver, si vos me preguntás, creo que no es el caso de Zoom. Zoom cuando estalló la pandemia explotó porque si bien habían otras alternativas, la gente venía utilizando Zoom, principalmente los jóvenes, y vino para quedarse. Yo creo que en el caso de Telegram o Signal, que es la otra red que se utiliza para lo que es el reemplazo de WhatsApp, es momentáneo. Yo no creo que la gente vuelva, o sea, digo, lo que sucedió fue, todos volvimos y nos aliviamos cuando volvió a aparecer WhatsApp y los que odiamos el ruidito de WhatsApp nos volvimos a poner hasta contentos de que haya vuelto a sonar. Claro. Pero en el caso de Telegram es, sí, a nivel para lo que va a servir después para una especie de cotización, podemos decir que tienen una masa de usuarios mayor, habrá que ver de esa masa de usuarios mayor cuántos la utilizan, ¿no? Digo, para tener en cuenta, mi padre era contador y nunca entendía por qué una empresa digital valía tanto si no facturaba. Entonces yo siempre le explicaba que hay tres formas de medir una empresa digital en su valor. La primera es si factura por publicidad, cuánto entra. El segundo es la cantidad de datos que maneja y que hace esos datos y a quién le interesan esos datos. Y la primera, que es la primera de todas las causas, que es la necesidad que tienen las personas de entrar a esa plataforma por día. No es lo mismo una vez por semana a que tengas que entrar todo el tiempo cada 2 minutos y estés chequeando el WhatsApp. Entonces yo creo que en algún punto lo que va a suceder es que Telegram va a tener una gran cantidad de usuarios, pero no una gran cantidad, no va a subir o no va a volver al pico de ayer la usabilidad. Entonces, bueno, habrá que ver qué pasa. Claro, claro, muy, muy claro y concreto, Diego, lo que nos estás contando. Y realmente a uno, como bien decías vos, ¿no? Nos sacan por un teléfono que deja de funcionar el 50%, digamos, del teléfono, podemos decir, porque uno de los que más usa son esas aplicaciones, el Instagram, el Facebook y el WhatsApp sobre todo. Es como que se puso a hacer otras cosas en la vida cotidiana, digo, de uno, ¿no? Y se pasaba el tiempo y uno agarraba el teléfono, pasaba una hora y decía, a ver, vamos a ver si entró. No, los mensajes todavía no los enviaron, estaba el relojito. Y eso es lo que al usuario, a la gente le ha pasado, cambiar a la vida cotidiana, a lo que es sin estar con el teléfono en mano durante 7 horas, algo que llamó mucho y poderosamente la atención también, ¿no? Yo creo que más de uno ayer se tomó algún clonazepam, alguna cuestión, porque los adictos a la tecnología, o no, las personas que directamente su economía está basada. Hay un libro muy interesante que se llama Socialnomics, que habla de la economía de Eric Wallman, la economía basada en las redes sociales. Digo, las redes sociales han generado un cambio en la economía, una forma nueva de hacer negocios, de interactuar. Y la verdad es que hay muchas empresas que han montado sus negocios. Bueno, nosotros somos una agencia digital, donde la mitad de la compañía o 75% está enfocada a redes sociales. Yo ayer le hacía un chiste a mi mujer, una chanza, diciendo, bueno, si se terminan las redes sociales, tengo que cerrar la agencia. Más allá del chiste, que tengo obviamente la posibilidad de hacer sitios, etcétera, nada, hay mucha gente que está basada, su negocio, su economía, en las redes sociales. Entonces, bueno, nada, yo creo que más de uno ayer vio peligrar su negocio. Es como una especie en el FODA, como una amenaza, bueno, a ver si se cae y no levanta, si no levanta por 2 días, por 3 días, ¿qué sucede? Ayer los clientes llamaron, vuelvo a decir, estamos en plena época de Día de la Madre, y bueno, che, busquemos alternativas, pongamos más dinero en Google, para que, bueno, si está caído Instagram, supuestamente TikTok no andaba bien, pero digamos las redes principales estaban caídas, bueno, pasemos parte de la inversión a Google, veamos si podemos generar ingresos por otro lado. Digo, a las compañías y a todos como que fue un momento interesante para la vuelta a la edad de piedra con la familia, pero por el otro lado, para la economía es un cimbronazo interesante de análisis. Diego Rubinstein, querido, muchísimas gracias por este contacto. Ha sido muy amable y concreto con todo lo que nos has estado contando desde tu especialidad en las redes sociales específicamente. Gracias, Diego. Que tengas un excelente martes. Muchísimas gracias a todos y quedo a disposición para lo que necesiten.
Gracias, muy interesante los temas. Seguramente producción se va a estar volviendo a molestar más adelante. Que tengas un buen día. Ahí estaba Diego Rubenstein, él es el CEO de esta empresa MD Fusion, una empresa digital, una agencia digital especializada en redes sociales. Bueno, contándonos los detalles de cómo se ha movido el mercado de las redes sociales con la caída de estas 3 aplicaciones por más de 7 horas y la gran cantidad de millones de dólares que se han perdido en esas 7 horas que estaban estas aplicaciones sin funcionar. 11 de la mañana con 26 minutos, vamos a hacer una breve pausa, pero antes yo te quiero presentar...